Bueno, Francisco, tú fuiste uno de los primeros en tratar de cambiar este concepto de movilidad o auto propio. Fuiste un adelantado para ese momento, al menos en Chile. ¿Crees que esa anticipación les pudo haber jugado en contra? Sí, yo creo que de todas formas, en una etapa inicial, el haber tenido que enseñarle de cierta forma a los usuarios una nueva forma de movilidad afecta a nivel del CAC, por ejemplo, los usuarios, ¿cierto? Cuesta mucho más enseñarle a un usuario y que de ahora en adelante tiene que ocupar su teléfono móvil para poder tomar un vehículo. Fue una experiencia bien complicada. Eso fue, pues nos fuimos al aire el año 2016. Como creación de idea de auto junto con Kaufman, que nace, ¿cierto?, todo esto desde el alero del grupo. Yo muy transparentemente, de cierta forma, fue la primera rata de laboratorio de unas nuevas metodologías que se incluyeron tiempo después, de lo que dio vida después a un CVC de Kaufman, por ejemplo, o de crear empresas dentro del corporativo. Auto fue también la primera innovación para este grupo que lleva 70 años en el mercado y nunca había hecho algo tan innovador. Y obviamente hubo una fase de planificación desde que se juntaran, ¿cierto?, estas piezas del rompecabezas que se quisieran tirar en buen chileno a la piscina. Una empresa con tantos años, insisto, de presencia en el mercado, más tradicional, y hacer algo totalmente disruptivo, más el conocimiento mío que había adquirido también en Alemania, conociendo estas formas de movilidad diferentes. Y claro, enseñarle importar un modelo que estaba empezando a ser exitoso en otras partes del mundo mucho más desarrollado. Hoy día ese gap de tecnologización, ¿cierto?, al final se ha achicado harto. Pero en ese entonces pensar que eso pudiese ser efectivo en Chile era impensado. Y por eso el crecimiento fue súper orgánico desde que lanzamos en junio del 2016 hasta el 2019, que empezó a darse una curva mucho más acelerada. En explicarle al usuario cómo funcionaba el sistema, en encontrar también partnerships estratégicos relevantes como las municipalidades que nos pudiesen otorgar ciertos permisos, contratos precarios para tener los vehículos, por ejemplo, en las vías públicas, dado el beneficio de sustentabilidad que estábamos haciendo al ecosistema completo. En ese sentido sí, fuimos un poco adelantados el tiempo, pero esto al final, esos mismos gaps se van disminuyendo con el paso de todas estas tecnologías, con la entrada de nuevos actores. Yo creo que ya el 2018 esto se empezó a ser mucho más conocido por los usuarios también por esta complementariedad de sistemas de transporte, no solamente lo público, el metro, las micros, ¿cierto?, sino que también la llegada de los monopatines en el 2018 nos ayudó mucho. Que las personas puedan dejar el auto en sus casas, tomar un monopatín eléctrico, subirse a un auto con W, ocupar una bicicleta compartida, ya más masivo el Uber, generar esta red completa de complementariedad de transporte. Buenísimo. Oye, me quedó como esa frase, sobre todo de fui la primera rata de laboratorio o algo así. ¿Cómo ese modelo? Porque no todos entienden, no fue quizá un emprendimiento tan tradicional. Desarrolla un poco cómo llegaste ahí, fuiste empleado, fuiste inversionista. Cuenta un poquito ese modelo. Sí, Auto parte el año 2015 como concepto, como idea. El grupo Kaufman estaba buscando un emprendedor, pero no existía un área de innovación. Eso se creó de hecho en el 2017, 2018, por ahí. No existía un CVC, que es Will, hoy día Kaufman Ventures, que se dedica a crear, o se dedicaba, porque ya también se cerró esa parte como corporate builder, lo que también tenía Copec, por ejemplo, que tampoco existe, sino que invierten más en compañía, pero lo que hoy no existía tampoco esta figura que se crea el 2020-2021. Y a eso me refiero un poco que fue el primer experimento, porque buscó Kaufman salir totalmente fuera de la caja, algo que no había hecho ninguna otra empresa de movilidad de la competencia, de buscar un emprendedor que con una idea, un concepto, pudiese generar una empresa. Acá era generar un sistema compartido de movilidad, eso era toda la idea. ¿Cómo es eso de buscar un emprendedor? ¿Es como se parece a buscar empleo? Sí y no, al final fue también un modelo súper disruptivo. Kaufman en ese entonces hizo como un partnership con Social Lab, y está siempre buscando empresas o emprendimientos sustentables. Se asoció, me acuerdo, con Pegas con Sentido, que buscan siempre, podríamos llamarlo un headhunting de empresas que tengan sentido, que vaya también por el lado de la innovación. E hicieron una convocatoria abierta, tipo Startup Chile, donde había que enviar videos. Un día nos llamaron un sábado a las 8 de la mañana a hacer una prueba
que no teníamos idea de qué se iba a tratar. Entonces el concepto de búsqueda fue totalmente diferente, pero también el acuerdo, complementando lo que tú dices, fue de socio. Entra a trabajar con una stock option, con cumplir ciertas metas y de inmediato el año 1 ir ganando participación en la compañía. Entonces fue una figura siempre de socio. ¿Y era atractivo tu capacidad de crecer en porcentaje en participación? Claro, tenía una meta siempre de tener a lo largo de 4 años el 20% de la compañía. Era atractivo, fueron modelos que se fueron replicando después por el lado del Company Builder, se aprendieron buenas prácticas de ese proceso para lo que fue tiempo después Will, que existe hoy día todavía, que hoy día está más enfocado en el brazo de CVC, como otros grandes exponentes de movilidad en este país, pero sí era una figura siempre de socio, de fiel reflejo de ellos que se hicieron ordenadamente, alcanzamos a ser 101 directorio, partió siendo full kaufmaniano, siendo muy transparente con el gerente general, con el gerente de finanzas, etcétera, etcétera, y terminó en el directorio 100 con solamente el gerente general por el lado de Kaufman, que siempre fue el presidente del directorio, pero estuvo siempre otros emprendedores que agregaban mucho valor a esta gobernanza. El Leo Prieto por el lado de tecnología estuvo siempre con nosotros. Trajimos a Hans Christ, que fue el fundador de Bipi, un modelo de suscripción de vehículos en 5 países en Europa. Tuvo una relación muy cercana también, que vendió esa empresa Renault en más de 100 millones de dólares. Estaba, por ejemplo, también un representante después de Zurich, porque hicimos un levantamiento de capital de 6 millones de dólares en el 2021 para crecer a Brasil. Entonces esto también se fue haciendo algo, partió esa figura un poco más dentro de Kaufman y fue de inmediato al segundo o tercer año totalmente exo del día a día de la compañía. Oye, perdón, es que yo encuentro muy interesante este modelo, efectivamente es como súper innovador, pero ¿cuál era la tesis de Kaufman en ese momento? ¿Cuál era el dolor que ellos habían encontrado que querían resolver con esta innovación? Por el lado de Kaufman, yo creo que sigue existiendo todavía esas validaciones de tesis. La industria de la movilidad, ellos pensaron en ese momento que en los próximos 10 años iban a cambiar más de lo que había cambiado Kaufman desde que existe. No sé si ha sido tan radical, pero sigue yendo en ese lado. Y sobre todo ahora con la opción de la inteligencia artificial, se están haciendo proyectos súper profundos de ver cómo cambia el día a día de la compañía, cómo se mueven los usuarios. La tesis que querían validar y que se vio, ¿cierto? Porque llegamos a tener más de 265.000 usuarios inscritos, era que de cierta forma los usuarios se iban a seguir trasladando de A a B, o iban a trasladar cosas de A a B, pero ahora iba a ser en una forma mucho más complementaria entre distintos tipos de transporte y no solamente dependientes del automóvil. Hemos visto también que estos últimos 2-3 años la tendencia de la compra de vehículos, y no solo por recesiones mundiales, ha caído fuertemente. Los usuarios, sobre todo lo que queríamos y validamos nuevamente también, porque el grupo etario estaba en ese entonces entre los 30-45 años, era de que está esa masa crítica de gente, que también ha evolucionado obviamente en este tiempo, prefería el acceso a los bienes y al de los servicios por sobre la necesidad de tenerlo. Entonces ya se estaba validando en ese tiempo que la compañía hotelera más grande del mundo no era dueña de los activos, Airbnb, o la compañía de flotas de taxis más grande no era una compañía de taxis tradicional, era Uber. Entonces todos esos ejemplos nos fueron dando la razón de que hacia allá iba el mercado y sigue yendo hacia allá, como ese acceso a los servicios. Hoy día vemos, y yendo de nuevo hacia Kaufman, invirtió fuerte el año pasado y antepasado en empresas de renting, por ejemplo, como es Trek, para el arriendo de maquinaria también, porque el ticket se vuelve más complejo de comprarte un camión, de comprarte una grúa. Entonces ese renting también, ese acceso, fue parte, me atrevo a decir, de lo que fuimos capaces de ir mostrando con esta gran cantidad de usuarios en Chile, en Brasil, la franquicia que hicimos en Argentina también. Entonces, ese moverse de forma compartida, que sobre todo el nuevo game changer de todas maneras va a ser la conducción autónoma. Yo en lo personal, y creo que mucha gente en Kaufman también, sigue creyendo de que en una etapa inicial va a ser compartida. No van a ver cada persona con su auto autónomo, sino que va a ser un movimiento de cosas o de personas de forma más seamless al mismo tiempo, donde a lo mejor sea importante ser dueño de la tecnología. ¿Cuánto tiempo se imagina en ese futuro que estáis describiendo? Es una buena pregunta, y también lo vemos, lo conversamos todos los días, ¿cierto? Yo trato de
ahora que estoy dentro del día a día de Kaufman como gerente de innovación y transformación digital, trato de ver las cosas que van a pasar en los próximos 5 o 10 años, tratando de generar negocios incrementales y trayendo innovaciones también a la compañía, a lo cual se le llama un poco como by the book, digamos, el H1, lo que todavía está cerca. El H2 va un poquito más lejos con nuevas líneas de negocio disruptivas, y el H3 es, digamos, un poco esta figura de vehículos autónomos, de drones con delivery, de robótica, que mira quizás de 10 años en adelante. Pero todo esto ya se mueve tan rápido y se miraba, ¿cierto?, ese H3 con la conducción autónoma, pero ya está siendo parte del H2, H1, así que yo creo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años sin duda. ¿Qué tan masivo? Va a depender obviamente, como en todo, del precio de los activos. Pero entre más escala, más accesible también, ese es como lo interesante. Pero también todos esos estudios que se hacían sobre la electromovilidad cambió bastante, entonces sería muy aventurado decir si va a ser entre 5 o 10 años y a qué nivel de escala de masividad. Se pensaba hace 5 o 10 años que la electromovilidad iba a estar en todos lados, y hoy día sí, ha crecido y crece todos los años 300%, pero porque la base sigue siendo pequeña, ¿no? Entonces al final, este año vamos a terminar con ventas de 8.000 vehículos eléctricos más o menos, y está muy, muy lejos de lo que se pensaba que iba a ser un 15% del parque más o menos. Oye, solo quiero hacer un pequeño paréntesis porque acá hablamos mucho de la pasión por los autos, pero al momento de comprarse un auto usado, la pasión no puede ganarle a la razón. Entonces, está claro, si te vas a comprar un auto usado, sácale un AutoFact para conocer el historial completo, el kilometraje, si tiene prenda, encargo por robo, todo eso. Y después, si queréis seguir haciéndola profesional y no mandarte ningún salto al vacío, tenéis que hacer la transferencia por AutoFact directo desde tu teléfono, te ahorráis las notarías, las filas, toda esa cosa, está clarísimo, y aparte que es la transferencia más segura de Chile. Oye, pero estabas hablando de escala y quiero ponerte ahí, porque efectivamente uno veía hartos autos en la calle, veía los estacionamientos, llegaban a tener una flota de más de 1000 vehículos, abrieron en Santiago, Viña del Mar, Concepción, estuvieron incluso en Buenos Aires. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Era la tecnología? ¿Fue hacer cambiar la cultura de las personas? ¿Qué fue lo más difícil de llegar a una expansión así? Sí, tenemos distintos como capítulos, fue una década de trabajo en auto. Tuvimos distintos capítulos que fueron bien desafiantes por cada 2 años, por así decirlo, ¿no? El capítulo inicial, yo diría entre el 2017 a 2018, o 2016 a 2018, fue por un lado la adopción cultural del uso de los vehículos y tener la escala necesaria para que esto fuera una real forma alternativa de movilidad. Si no estabas abarcando solamente una comuna en específico. Pero de todas formas siempre hablamos de que esto era una batalla por ciudades más que por países. Cuando decimos que entramos en Argentina o que entramos en Brasil, para mí entramos en tales ciudades que cumplían con ese perfil, que fuimos muy conscientes de que cumpliesen muchas variables cuantitativas para abrir una nueva área, y también cualitativa porque visitábamos cada una de estas ciudades, cada una de estas comunas para hacer para entender bien el diseño urbano de cada una de ellas para que fuese exitoso el modelo. Entonces, lo primero fue ese estudio cultural, sociográfico, de entender bien quiénes iban a ser los usuarios, entender bien cómo podíamos importar un modelo de negocio, adecuarlo a la idiosincrasia, invertir en la tecnología. Fue un poco el capítulo entre el 2018 y 2019 donde logramos finalmente migrar a hacer todo in-house. Intentamos, en una etapa inicial no teníamos las competencias, ni la cantidad de gente, ni las lucas, para hacer obviamente toda la tecnología de forma in-house. Migramos a eso entre el 2018 y ya en régimen 2019, y nos permitió validar esto también en otros mercados, como fue Argentina, hacer una franquicia. Ya estábamos preparados para escalar cuando nos dimos cuenta de que podíamos servir otro mercado, sin necesariamente implementarlo con nuestros activos, con los fierros, con los autos. Después en 2020 nos pilló la pandemia, que fue un batacazo de pensar que íbamos a cerrar la compañía, y fue iterar el modelo, el desafío de ver cómo poder buscar nuevas líneas de negocio, y que nos ayudó para poder servir a las empresas. Tuvimos que apretarnos todo el cinturón, poner a pulso, entre comillas, botar la tecnología o dejarla en el congelador un tiempo para arrendar todos los vehículos a las empresas tipo Linio o Mercado Libre que estaban haciendo el delivery, ya sean en todo tipo de vehículos. Pero nos permitió crear estas nuevas categorías también. Súper reactivo y súper rápido, humildemente, que logró ser la compañía para mantenerse con vida. Y después ya
Eso nos dio mucho aprendizaje para alcanzar líneas positivas en un mercado que es muy complejo, que hay pocas empresas de car sharing que alcanzan el punto de equilibrio, empezar a ganar plata a fines del 2020, del 2021. Y con ese modelo de negocio ya iterado, pivoteado, más masticado, pudimos levantar otra dificultad, ¿cierto? Y salir a buscar capital para entrar en nuevos mercados. Lo logramos en el 2021, levantamos $6 millones. ¿Y para qué necesitaban plata como específicamente los activos per se? ¿Comprar autos, gente? El desafío, más que para comprar vehículos, la empresa fue capaz de levantar más de $50 millones en activos, en deudas, en buscar leasing financiero. Y ese yo te diría que fue el capítulo final, para mirar ahí la idea entre el 2023 y 2024, de cómo poder hacer más robusto esto, cómo poder buscar fondos alternativas de financiamiento en un mercado que se secó totalmente. Que siempre el plan, y respondiéndoselo a un específico, era levantar este capital el 2021 para entrar en Brasil. Veníamos viendo, para entrar en Sao Paulo específicamente, veníamos viendo el siguiente paso. Ya habíamos logrado la rentabilidad en Chile, estábamos siendo exitosos en Chile, fuimos exitosos en Chile y para poder tener cierto ese OPEX, la tecnología, el equipo en Sao Paulo. Pero siempre pensando de que teníamos que hacer una nueva ronda de financiamiento también para ser exitoso y alcanzar la escala. Porque este modelo, como habíamos aprendido en los primeros años, no alcanza el punto de equilibrio con 100, 200, 300, sino que alcanza el punto de equilibrio con 600, 700, 800 vehículos, como ocurre también en muchos modelos del renting más tradicional. ¿Cuál es la tasa de ocupación de esa cantidad de vehículos? Eso varía obviamente entre distintos tipos de vehículos. Era diferente la tasa de ocupación que necesitábamos en un vehículo más utilitario, en un camión o en un vehículo city car. Y parte del desafío importante también fue ese, que cambió el mundo después de esa pandemia. Las tasas de interés se fueron muy por las nubes. Cambió totalmente el business case, el modelo de negocio nuevamente. Pasábamos de tener leasing financiero del 5 o 6% anuales al 9, 10, 11 y hasta 12% en algún momento. Entonces eso cambió radicalmente el negocio. Esta iliquidez de los mercados, como mencionaba también, fue uno de los talones de Aquiles en lo que desencadenó la decisión de cierre. Tasas de interés y liquidez del mercado para poder seguir creciendo en Brasil, o en Chile, que empezó a bajar fuerte el margen operacional también por otro motivo. Y para eso, obviamente, dentro de ese unit economic es clave, como tú preguntas, la tasa de ocupación. Y en este plan que estábamos intentando hacer la Serie B, era un crecimiento no solamente en más comunas o más zonas en Brasil y alcanzar la escala, sino que también este crecimiento vertical de poder arrendar ya no solamente vehículos por minutos y horas que hacíamos, sino que también por día, competirle a los rental car tradicionales con este habilitador, componente tecnológico que habíamos desarrollado, y también incluso con los modelos de suscripción. Entonces ahí variaba mucho cuál era la tasa de ocupación que necesitábamos, ya fuera por suscripción, que obviamente tiene que ser el 99% del tiempo, o un modelo de rental car, que los rental car tienen que tener más del 60-65% de los vehículos arrendados para que sean rentables. Y si hubiese sido solamente por horas y minutos, pero tú llegas a un público acotado, tenía que ser por lo menos un uso por sobre el 20 a 25% las 24 horas del día. Eso, como bien resumen, eran las tasas de ocupaciones que teníamos que ir midiendo súper bien con el termómetro en un tablero gigante por cada uno de los vehículos, categorías, zonas, usuarios, clientes B2B, clientes B2C. Fijo, ya, pero yo quiero llevarte a la marca. La gente le gustaba, tenía fans. Yo mismo ocupé varias veces autos, tanto los dos tipos, el City Car y también para transportar cosas. Es una marca hondera, y en algún momento todos nos sorprendimos cuando cuentan que se cerraron las puertas. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se vive ese proceso después de 10 años? Sí, es fuerte, ¿no? Al final teníamos una base de clientes bien grande, o harto movimiento en las redes sociales, hartos views de autos. Mientras hayamos llegado a esos corazones, yo creo que la tarea estuvo hecha, fue bien satisfactorio ese lado, pero obviamente tomar las decisiones, pero bueno, por mi lado fue la primera vez, ojalá última, de tener que cerrar una compañía. O sea, he tenido que cerrar emprendimientos, pero no tan grandes escalas, digamos. Y es complejo, y creo que se hizo una tarea súper grande, buena con los inversionistas. Muchas veces, como la
humilde recomendación que yo pudiese hacer a distintos emprendedores es tomar esas decisiones que no son fáciles y no esperar hasta que explote la caja y no haya como para pagar transparentemente a los diferentes empleados de la compañía. Entonces, vimos que, un poco lo que mencionaba anteriormente, que el mercado había cambiado nuevamente. Vimos que las tasas de interés habían cambiado fuertemente, que ya esta compra y venta de activos también era más complicada de manejarla. Los precios de los vehículos cambiaron totalmente. Lo pasaron muy mal los últimos 2 años empresas de rental, car de renting, quebraron muchas empresas. Hubo cambio en la liquidez del mercado, nos fue imposible levantar una ronda que empujamos por 2 años consecutivos para intentar hacerle frente. Cambió lamentablemente también los márgenes operacionales de la compañía, en el sentido de la empresa se hizo famosa, alcanzó harta penetración de usuarios, pero también aparecieron mucho más fuertes los amigos de lo ajeno, con más delincuencia, con más sacar espejos de los vehículos, lo que significaba sacar vehículos fuera de circulación, gremios de X tipo de transportistas que incluso no hacían cambios de tax que te significaba generar también pérdida. Al final cambió un poco el margen operacional, cambió el mercado, cambiaron las preferencias de los usuarios y tuvimos que tomar esa decisión a fines del año pasado, final la decisión el 27 de marzo y reaccionar rápido de cómo llevar a cabo este cierre. Y creo que se hizo un trabajo súper bueno de cierre, avisándole a todos estos usuarios, lamentablemente, y lo más importante, las 165 personas que llegaron a trabajar al mismo tiempo en la compañía, hacer una desvinculación ordenada, con los finiquitos al día, hacer cierre y acuerdos con todos los acreedores. Hoy día no se adeuda nada a ninguna compañía, se ha hecho un cierre que todavía no está 200% cerrado, pero está muy avanzado. Y eso también en sí es un emprendimiento, en ver cómo generar la venta de tantos activos que tiene la compañía. Lamentablemente esa rentabilidad de la compañía cambió y hubo que tomar esas decisiones, y creo que se hizo de una forma súper profesional, principalmente con el inversionista mayoritario que es Kaufman, para hacer este cierre ordenado y que no quedasen ningún tema abierto. ¿Cómo fue para ti, más como en términos personales? Porque es un emprendimiento y demasiada energía, horas puestas ahí, fueron 10 años, dijiste. ¿Cómo lo viviste? ¿O fuiste en verdad muy pragmático o te pegó? No, yo en verdad, aunque suene cliché, prefiero ver siempre el vaso 5% lleno. Creo que las cosas, si no se hubiesen manejado bien, hubiesen tomado tintes que pasan desde ámbitos judiciales, desde ámbitos económicos fuertes. Nos programamos, no es que nos hayamos dedicado mucho tiempo a programarnos para una salida, se fueron un par de semanas, pero nos anticipamos para hacer esto bien. Yo lo veo a nivel personal, me fui por la tangente de respuesta, obviamente como un aprendizaje. Creo que da fuerza. Hoy día lo estoy viviendo desde el lado más corporativo, pero aprendiendo cómo poder ir adoptando nuevas innovaciones y ayudar a esos emprendedores también. Pero yo te digo así como en la más profunda, ¿sentiste lata? ¿Sentiste pena? Sí, claro, o sea, fue un momento bien estresante, y creo que el anticiparme una vez más me generó el espacio para poder tomar esas decisiones. Con el directorio fui capaz de tomar hartas conversaciones con personas que habían pasado por lo mismo, pero obviamente es un proceso doloroso, sobre todo de tener que rápidamente comunicar esto a tanta gente. Eso es lo que más duele también. La gran mayoría de la gente se encuentra ya inserta en el nuevo mercado laboral, lo cual también es súper satisfactorio, lo cual quiere decir que fue una buena escuela auto, y tratando de ayudar a quien se pueda, también es lo más complicado. Oye, y con respecto a lo mismo, porque en Chile somos chaqueteros con el error, y cuando alguien se cae, no siempre estamos acostumbrados a darle la mano, y a ti Kaufman te da un espaldarazo, hoy día eres gerente de innovación. Cuéntame cómo cómo sentiste ese espaldarazo y qué haces tú hoy en el día a día. Sí, y en las redes sociales yo no soy una figura pública ni mucho menos, tengo hartos seguidores, etcétera, y obviamente lo bueno que hubo muchos comentarios de apoyo de estos vivos de auto, como conversábamos antes. Como en todas partes hay como digamos círculos de emprendedores que aportan, otros que no aportan tanto, otros que son más chaqueteros, otros que no, y uno se va haciendo su mismo camino. La vida del gerente en general también es súper solitaria, entonces traté de codearme siempre con espacios de ecosistemas
que estuviesen en etapas parecidas a la mía y de la cual me ayudaron. Y yo siempre digo que si alguien te ayuda, tratar de hacer 3 favores o 5 favores de vuelta, a quien sea. Creo que una práctica bien humana y bien reconfortable al final para uno también, entonces termina siendo como en ese círculo vicioso medio egoísta. Ayudar termina siendo egoísta porque te sentís bien contigo mismo también y te aporta otras cosas. Yo creo que las cosas se hicieron en tiempo y orden. Fiel reflejo de ello, yo hoy día estoy trabajando con el inversionista principal que es Kaufman, como tú dices. Creo que lo que se aprendió desde el punto de vista de innovación, de transformación digital, le hizo mucho sentido a esta compañía, que tiene que hacer cambios radicales porque lleva 75 años en el mercado y hay que seguir haciendo más cambios, más ideas, más procesos tecnológicos con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial, tratar de potenciar con herramientas que fuimos aprendiendo en auto que ayuden a darle, digamos, un enriquecimiento a todos los procesos internos que tiene la empresa. Bajar costos, eficiencia, aumentar eficacia. Y por el lado de la innovación, tratar de ser ambidiestro. A mí hoy día lo que me piden es efectivamente eso, tratar de sacarle un poco de grasa digitalmente a través de la tecnología a ciertas áreas que se hacen muy a la antigua, pero por otro lado igual, que es un poco contraproducente con lo anterior, tratar de invertir en soluciones disruptivas que van a dar quizás fruto en 5 años más. Esa ambidiestría es clave, lo intentamos hacer en auto, se hizo y es foco de lo que se me pide también en el futuro en este otro lado de la vereda ahora. Ahora, perdón, yo quiero comentar algo de todo lo que me decís, de todos los procesos, todos los análisis. Yo creo que es 100% un tema de timing y no me extrañaría que en unos años más cambien todos los factores que dijiste porque iban al cierre, pero creo que había una marca ahí que funcionaba, que servía, muy útil, que logró fans, no solo usuarios, y creo que al final por todo lo que me comentáis un tema de... Aparte una marca que hacía branding en superación, porque los autos igual eran una intervención urbana, apostaba la marca ahí, Sí, y las tenía ahí. Y no te podías estacionar en los estacionamientos de autos, a veces ahí. Genial. autos mapucho, ¿no? El nombre lo sacamos tratando de ver esta idiosincrasia, tratando de no traer un típico nombre en inglés. Nos gustó mucho ese concepto. Y viendo al final en un diccionario mapudungún cómo se definían distintas palabras, dimos con auto. E hicimos harto el juego de que auto ahora se escribe con W, pero efectivamente es una palabra mapudungún. Bueno. Oye, bueno, Francisco, solo para poder ir cerrando, tú hace un rato dijiste que tú, dentro de tu pega, lo que hacías es ver la industria lo que pasa 5 o 10 años más. ¿Puedes explicarme un poco más cómo veis realmente acá en Chile y en el mundo qué se viene realmente? Es difícil tener esa bola de cristal de ver específicamente qué es lo que va a pasar. Y cuando yo veía las distintas formas de movilidad al partir auto, y creo que un poco la ambición que tiene Kaufman, el CEO de Daimler decía, no sabemos cómo se va a mover la gente en 5 o 10 años más, pero queremos que lo haga de una plataforma en la cual participe Daimler. Entonces creo que es importante ir midiendo cada una de las iniciativas de movilidad que existen, poniendo fichas también en distintas iniciativas, midiendo obviamente que el unit economic sea rentable. No podemos esperar que todo sea un 10 por en 5 años. Esa burbuja entre los años 2020 y 2022 ya estalló. Quizás la burbuja de la IA también estalle más adelante. Tanta especulación, tanto cambio, tanto crecimiento. Pero quiero ir, por supuesto, yo creo que la conducción autónoma va a estar más cerca de lo que está. No va a ser masiva, pero ya van a haber pilotos mucho más desarrollados en Chile. La conducción con nivel 4, 5 ya está entrando con los Tesla y todo, obviamente, como todos sabemos, pero como ya prácticamente autónoma, ya a nivel 5 o 6 ya que sea simplemente 100% autónoma. Entonces ya hay mapeos de muchas ciudades, muchos lugares que se podría hacer. Creo que primero va a partir una forma mucho más masificada así por el tema de transporte de carga más que de pasajeros a nivel autónomo. No sé qué va a pasar con la electromovilidad, está complicado, está complejo definir si va a ser la electromovilidad o el transporte de hidrógeno que va a tomar más fuerza. Los incentivos que han habido o las multas de eficiencia energética para hacer esto, digamos, no han dado tanto fruto, entonces ha costado implementarlo, no ha habido tanta inversión en infraestructura. Yo diría nuevamente que va a haber en 5 años más
un aumento mucho más fuerte de la robótica, que tiene que ver con la movilidad, tanto a nivel de logística, dentro de los talleres. Creo que va a haber un aumento fuerte en la conducción autónoma. Creo que van a haber iniciativas ya con delivery de drones también, fuertemente. Creo que la telemetría va a ser clave en la industria de la movilidad específicamente. Y ya es un desarrollo fuerte de entender predictivamente qué es lo que necesita el usuario, entender bien los códigos de falla, cuándo necesita ir al taller, que todo eso te lo dé, digamos, la inteligencia artificial o no artificial, una vez más, para comprender mejor el usuario, y con eso también tiene todo un tema logístico por detrás para ver cuál es la optimización de ese inventario, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que van a estar pasando, acelera muy rápido y nada, para mí es un desafío muy interesante estar un poco en esa vanguardia de poder ver las distintas tecnologías que podemos implementar. Con la perspectiva que te da 10 años desde que partiste este auto, si fuera ir para atrás, ¿qué consejo te podría dar a ti que también le sirva a alguien que está emprendiendo en esta gran industria automotriz? Yo creo que el trabajo duro es clave en esto, en ser súper consciente de los presupuestos, de las inversiones que hay que hacer. No cambiaría muchas cosas de lo que se hizo. Yo creo que el mercado cambió fuertemente. Validamos muchos temas. Creo que es importante ser capaces de iterar, de pivotear rápido el negocio. Buscar un nicho en específico, buscar la masividad completa de tanta gente. A lo mejor es una lección que nos fuimos dando cuenta más tarde y que podría aplicarse antes, de buscar un segmento en específico que sea más rentable en vez de abarcar un universo tan grande. Pero así como a nivel personal del emprendedor es tener, como decía antes, un poco ese networking también, de tratar de buscar buenas prácticas con otros emprendedores, qué es lo que les funcionó a ellos, qué no, porque esas gerencias o esos emprendedores es un camino súper solitario a veces. Entonces, en esa compañía de gente que haya pasado por lo mismo, de escuchar, de no ser tan obstinado también a veces en cuál es el rumbo, pero siempre mirando algo que alcance el punto de equilibrio rápido. Creo que ese buscar crecimiento por sobrecrecimiento es una práctica que, insisto, quizás fue súper común entre el 2019 a 2021, 2022, y que ya no es lo que están buscando ni los inversionistas ni los paneles estratégicos. Entonces, pero a nivel de emprendimiento, una vez más, creo que uno tiene que ponerle con todo, ¿no? Meterle 24/7 a esto, tiene que enamorarse del problema, de la solución, de la empresa, de los socios, que son relaciones claves también, tan importantes como el matrimonio. Estar comprometido con la gente adecuada son cosas claves para que esto resulte. Son muchos platos dando vuelta al aire al mismo tiempo, y que si alguno de esos cae, es muy complicado sacar esta tarea y hacerla rentable. Buenísimo. Muchas gracias por venir a conversar hoy día. No, gracias a usted, gracias por el tiempo, y espero que esto pueda servir también para otros emprendedores que están luchando con estos temas, ya sea de crecimiento o de tomar la decisión de cerrar una compañía. Así que encantado por esta invitación y mucho éxito en el programa a ustedes también.